Chicos, ha terminado actualmente el Arabia Saudí contra Uruguay. En poco y nada tenemos, si no me equivoco, el último partido de la jornada del día de hoy, que sería un Irán en contra de Nueva Zelanda a las 9 de la noche hora de mi país. Y aquí vemos el momentum o la inercia de parte de los dos equipos. Uruguay mucho mejor en la segunda parte, hermanos, mucho mejor la selección uruguaya en la segunda parte. Y aquí vemos un poquito las estadísticas. El partido... Perdón, el partido termina con un 67% de posesión de parte de la selección charrúa en contra de un 33%. Goles esperados mucho mejores de registro que en la primera parte, que solo había sido un 0.38. En la segunda parte fue un 1.21 que sumó un 1.59 de parte de Uruguay, 0.99 de parte de la selección de Arabia Saudí. ¿Qué tenemos también? Pues tenemos que la selección de Uruguay tiró 28 tiros, hermanos, 28 tiros, 10 a puerta, muchos más también que en la primera parte, solo habían hecho 5 tiros, 2 a puerta. En la segunda parte 23 tiros y 8 a puerta de parte de la selección de Uruguay, lo que sumó un total de 28 tiros, 10 a puerta. 40 toques en el área rival, 2 grandes oportunidades de gol, las cuales pues obviamente fueron... Una para mí fue obviamente el gol de Max Araujo, y te diría que la segunda puede ser tranquilamente el remate de Valverde desde esta zona del campo, que fue bastante bueno el remate de Valverde. Muchos pases, muy pocas tarjetas amarillas, una de hecho solo en el partido, 14 corners de parte de Uruguay, 4 de parte de Arabia Saudí, que si me preguntáis a mí, para mí Arabia Saudí tuvo un mejor rendimiento en cuanto a los corners que la propia selección de Uruguay, ya no solo porque ahí encontraron el gol, sino que pues anteriormente a ese gol de Arabia Saudí ya habían encontrado 2 o 3 ocasiones en un córner bastante interesantes los de Arabia Saudí. Arabia Saudí, que nuevamente se diría que consigue un resultado histórico, se podría decir, porque Arabia Saudí pues obviamente no es una selección top, se podría decir, pero al final consigue un resultado muy interesante para ellos, ya no solo porque al final le terminó ganando a Argentina en el anterior mundial, sino que también en este mundial logra un empate importantísimo en contra de Uruguay de cara a su clasificación en el grupo H, donde en principio parece que España podría ser la primera de grupo. Un grupo bastante decepcionante, donde las dos principales candidatas, que son España y Uruguay, empataron su partido en contra de Cabo Verde y en contra de Arabia Saudí. Pero al final ese es el inicio, mejor dicho, de la Copa del Mundo. Entonces hay que ver cómo evolucionan tanto la selección de Uruguay como también la selección de España. Formaban con estos 11 con Al-Awis, con Al-Harbi, con Al-Tamtiki, Al-Amri, madre mía los nombres, Abdul Hamid en la defensa, con Al-Dawasari, con Al-Kaibiri y Kano en el centro del campo. El otro extremo lo ocupaba Al-Shamat. Y de delanteros se ponían al Jugair y al Buraikan. Esos serían los delanteros y el 11 titular de Arabia Saudí, que salía con un 4-4-2, que en muchos momentos el partido se mostró, o la selección de Arabia Saudí se mostró más con un 5-3-2 que con un 4-4-2 como lo ponían aquí. Ahora bien, la selección de Uruguay sí formó efectivamente con un 4-4-2 al inicio del partido, con Muslera en la portería. Para mí un 5.6 engañoso de parte de Muslera, que ahí pone que cometió un error que llevó un gol. Para mí no es un error el de Muslera, para mí es más un fallo en la marca de parte de los jugadores de Uruguay, en parte a su defensa se podría decir, donde pues básicamente encontraron ahí, para mí, muy fácil un remate de cabeza, donde Muslera es cierto que deja un rebote que aprovecha al final Am-Arri para el gol de Arabia Saudí, pero nuevamente para mí el error no es tanto del portero. Muslera, que se lleva un 5.6. Si me preguntáis la calificación a mí de Muslera, yo sinceramente le podría dar tranquilamente un 6, 6.5 a Muslera. Varela, buen partido, se mostró en muchas ocasiones el lateral derecho del Flamengo. Buen sector ahí que ocupó el lateral Guillermo Varela. Nuevamente,
Para mí, decente partido para un 7 Varela, 7.4 aquí que le colocan. Cáceres, 6.9, partido normal al igual que el de Olivera. Para mí ambos deberían ser de 7 porque no tuvieron muchos problemas, tanto Cáceres como Olivera. Después del tanto de Arabia Saudí, Arabia se dedicó directamente a estar atrás, lo cual es entendible. Y ahí no tuvieron tanto problema la defensa de Uruguay. Viña 6.4 para el jugador de River Plate en préstamo. Matías Viña, que no hizo su mejor partido, sinceramente. Matías Viña, que salió después en el segundo tiempo por Juan Sanabria. Después Valverde, para mí rendimiento un poquito decepcionante de parte de Valverde. Fue uno de los jugadores que más toques dio en el área rival, 7. Pero para mí partido decepcionante un poquito de parte de Valverde. Y no es porque sea del Barça y Valverde sea un jugador del Madrid, gente, sino porque para mí yo esperaba un poquito más de Fede Valverde. Sobre todo creo que cometió un error Marcelo Bielsa, que se dio cuenta en la segunda parte quitando al propio Darwin Núñez y poniendo a Valverde un poco más centralizado en el campo, que era poner a Valverde de extremo derecho, se podría decir, de interior derecho, donde no hizo su mejor partido en la primera parte el señor Federico Valverde. Si hablamos un poquito de las estadísticas, 37 de 43 pases precisos, el 86%. También tenemos 63 toques, 7 en el área rival, 2 de 2 regates realizados, 0 de 8 centros precisos, 4 de 2 tiros largos precisos. Una acción defensiva, 2 recuperaciones. Nuevamente partido bastante me de parte de Valverde, al cual yo sinceramente le colocaría un 6 de calificación. Ugarte, buen partido, sinceramente, para mí, del centrocampista del Manchester United. Tocó muchas más pelotas, sinceramente, que Valverde. Sí, 10 pelotas más, de hecho. Pero sobre todo, pues lo vi un poquito más activo que Valverde, sobre todo viniendo a recibir mucho en la zona de los centrales, metiéndose entre media de los dos centrales para recibir y dar juego. Lo mismo con Bentancur, que para mí hicieron un relativo buen partido Ugarte y Bentancur. Muy buen partido de Bentancur, también te diría. Participó en muchas jugadas y pues básicamente fue el motorcito del equipo. Buen partido de Bentancur. A Ugarte sí le daría un 7, a Bentancur está bien, sinceramente, el 8. Antes de ir con Maxi Araujo, que aquí lo ponen como el MVP del partido, cuando para mí el MVP del partido podría ser tranquilamente el portero de la selección de Arabia Saudí. Federico Viñas, el jugador en préstamo del Real Oviedo, fue uno de los jugadores que también más toques dio en el área rival, 7, y tuvo el mayor número de tiros, 5. Para mí, partido decepcionante de ambos delanteros, tanto de Viñas como de Núñez, aunque a Viñas lo vi más participativo que al propio Darwin Núñez, el cual salió inmediatamente en el descanso. Entró en su lugar, si no me equivoco, Agustín Canovio, que entró para ocupar la banda derecha, donde Uruguay después del descanso formó para mí con un 4-2-3-1, con Bentancur y Ugarte en el doble pivote, Valverde de media punta, un poco más libre, Maxi Araujo, y de extremo derecho el propio Canovio, y de delantero solitario estaba Viñas, que nuevamente para mí los delanteros hicieron un partido un poquito decepcionante de parte de Uruguay. Partido de 6 de Viñas y partido de 5, te diría, de Darwin Núñez, el cual casi ni tocó pelotas ni tuvo contribución en el partido. Juan Sanabria entró en minuto 46, mucho mejor que el señor Viña, sinceramente. Juan Sanabria, el jugador del Salt Lake, si no me equivoco, de la MLS, pues básicamente tuvo un mejor rendimiento para mí que Viña. Agustín Canovio entró con un poco ahí de desborde, un poco queriendo intentar algún regate, alguna cosa de magia de jugador distinto, pero no lo consiguió el señor Agustín Canovio. Nico de la Cruz, para mí muy buen ingreso de Nico de la Cruz, participó mucho en el juego y estuvo mucho más avanzado que el señor Ugarte, formando más que todo una especie de 4-1-4-1, se podría decir, en el centro del campo, con Bentancur siendo el único pivote defensivo que quedaba ahí para cortar ciertas jugadas. Buen ingreso de parte del jugador de Flamengo, que sinceramente sí le puedo dar un 7. Y después en el minuto 81 y minuto 90 entró Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.
Poquito del Búfalo de Tigres, muy poco de parte de Rodrigo Aguirre, también te digo jugó 7 minutos gente, entonces normal. Brian Rodríguez, para mí me gustó el ingreso del jugador del América, buen ingreso de parte de Brian Rodríguez, que hizo, que por cierto yo le llamé Dani Rodríguez en el directo, perdón. Brian Rodríguez, buen ingreso, no mejor que el de Maxi Araujo, que para mí Maxi Araujo tuvo un muy buen partido, hermanos, y ahí nos centramos ya en Maxi Araujo, que podría ser tranquilamente uno de los MVPs. Para mí el mejor jugador de Uruguay fue este jugador, el jugador del Sporting de Portugal, Maxi Araujo, que tuvo un buen rendimiento, tuvo el mayor número de ocasiones creadas. Desde la primera parte hasta la segunda fue de los jugadores que más intentó probar algo distinto en la selección de Uruguay. Así que para mí tranquilamente le podría colocar un 8.5 a Maxi Araujo, pero si me preguntáis a mí, el MVP debería ser el portero Mohamed Al-Awais. O Wise, no lo sé, pero bueno, cometió un error que llevó a un gol. Nuevamente para mí fue decisivo en ciertas jugadas, pero en ciertas jugadas, si habéis visto el partido, dio ciertos rebotes raros, sobre todo rebotes al centro, que para mí un portero no puede dejar esa clase de rebotes, porque pues básicamente te pones en una situación muy comprometida. Así que pues sí, Mohamed Al-Awais para mí es el MVP del partido, porque sacó ciertos balones difíciles, como por ejemplo te podría decir la jugada del propio Valverde, pues que tira en esta zona más o menos del campo un disparo y la saca muy bien el portero. Así que pues sí, al final el resultado termina con un 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudí, donde nos encontramos un grupo donde absolutamente nadie sumó 3 puntos. España empató con Cabo Verde y Uruguay con Arabia Saudí. Si hablamos de los siguientes partidos, España se enfrenta a Arabia Saudí, Uruguay se enfrenta a Cabo Verde obviamente Uruguay y Arabia a España. Así que eso sería un poquito todo esto. Si hablamos un poquito de cómo está la clasificación de la Copa del Mundo rápidamente para los distintos equipos, México por ahora con 3 puntos junto con Corea en el grupo A. Grupo B, empatado también todo con Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia-Herzegovina. Grupo C con Escocia primero con 3 puntos, Marruecos y Brasil en la segunda y tercera posición con 1 punto, Haití con 0, Estados Unidos papeando como siempre, 3 puntitos. La selección que para mí junto con Alemania más convenció y mejor fútbol, mostró 3 puntitos para Estados Unidos, Australia con 3 puntos también, sorpresivamente ganándole a la propia Turquía. Grupo E con Alemania primera, muy dominante con ese 7-1 que hizo en su anterior partido entre Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, pues básicamente Ecuador en la tercera posición y Costa de Marfil también con 3 puntos. Grupo F con Suecia primero, con Japón y Países Bajos compartiendo el segundo y la tercera plaza. Grupo G, Bélgica y Egipto 1 puntito, en nada juegan Irán, Nueva Zelanda. Sí, literalmente en nada de lo que estoy grabando este vídeo, porque este vídeo va a estar muy posiblemente subido a YouTube, pero básicamente en nada se va a subir, bueno, en nada mejor dicho, a la hora que estoy grabando esto, que son las 20:18 en mi país, en aproximadamente 40 minutos se va a jugar el Irán, Nueva Zelanda, España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, todos con 1 punto. Y veremos qué sucede en el grupo I, JKL. También porque tenemos aún la espera del debut de Francia, del debut de Noruega, del debut de Argentina el día de mañana. También Colombia, Portugal, Croacia, Inglaterra son selecciones que aún no han jugado sus respectivos partidos de la jornada 1. Así que veremos qué tal. Ya sabéis que tenéis mis predicciones en un vídeo en YouTube, mis predicciones de lo que va a ser la Copa del Mundo, en algunos resultados sí he acertado, en otros no he acertado, lo que tiene el fútbol, damas y caballeros. Pero bueno, lo que podemos decir es que por el momento el máximo goleador es el señor Balogun con 2 goles, junto con Ayari y Kai Havertz con 2 goles. Asistencias va liderando Joshua Kimmich, pedazo de centrocampista, con 2 asistencias. Dani Sedman con 2 y Ryan Gravenberch con 2. Y bueno, eso sería absolutamente todo. Lo único que tengo que decir más para terminar este vídeo, hermanos, es que por el momento no ha ganado ni una sola selección sudamericana su partido en el Mundial. Por ejemplo, Brasil empató con Marruecos, Paraguay perdió con Estados Unidos, Ecuador con Costa de Marfil,
También tenemos a la propia Uruguay empatando con Cabo Verde. Veremos qué hace Argentina el día de mañana, veremos qué hace Colombia, veremos qué hace Panamá, si podríamos decir también, pero veremos qué hacen estas selecciones y a ver si alguna selección sudamericana consiguen sus primeros 3 puntos, porque por el momento no ha habido selección sudamericana que ha sumado 3 puntos en este mundial. Dicho esto, pues aquí dejamos el análisis, hermanos. Y pues nada, si os gustó el vídeo, pues dadle like y suscribiros al canal. Chao, chao.